Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Dijimos, esta semana iba a ser intensa y a veces se complican las cosas todavía un poquito más, que parece que es una sensación ya extraña, digamos así, como nos ha recordado algún oyente hoy, de que los datos son casi mareantes y las informaciones que van surgiendo son cada vez más, no sabemos decir, usar una palabra que fuera de contexto queda extraña, diáfanos en el sentido de intentar explicar las cosas de una manera sencilla. Porque al final todo es tan complejo que no se acaba de entender muchas cosas y sobre todo muchos actos que estamos viendo. Eso es la teoría. En la práctica, a lo mejor todo es mucho más sencillo. Y lo podríamos definir como el gran descontrol que existe actualmente dentro del gobierno de este país y dentro obviamente de la persona que está ya sin equipo y abandonado, que es el presidente. Vamos a empezar hablando de una noticia que es del pasado lunes, pero que ha sacado ABC durante el día de hoy, que nosotros hemos podido confirmar en las últimas horas, y es ese hackeo que ha habido al Ministerio de Economía, la señora Calviño, que afecta a los datos de todos los españoles. ¿Qué podía pasar más en este país? Pues lo explicaremos. Luego nos iremos a esas sensaciones, ese que hemos dicho, ese descontrol, esa sensación del presidente de soledad, de que todo depende de él, que él es el único que está para solucionar las cosas y que él es el único que puede manejar la situación. Tras su visita a Bali y Corea parece que le ha quedado claro que aquí no hay equipo y el presidente empieza a hacer ya cosas un poco sorprendentes. No va a ir a la ejecutiva, vamos a hablar de eso, del PSOE, no quiero oír críticas. ¿Recuerdan aquella política del presidente de aquella campaña que empezó el gobierno de la gente, aquella que decía que iba a hacer 30 mítines, que al final se quedaron en 2, en Sevilla y Toledo? Pues parece que lo del Senado, aquello de quiero debatir con Feijóo, también parece que va en la misma línea. Mañana, sesión de control del Senado y ya no debate con nadie, va a responder las preguntas que le obligan. El presidente está en un estado que no sabe muy bien qué hacer. Algo sí que sabe qué hacer, que será el tercer tema, y es dar instrucciones a la Fiscalía para que se oponga a las rebajas por condenas de delitos sexuales. ¿Y saben a qué responde esto? A lo que explicábamos en el programa de ayer, a que esa petición de Sánchez hacia la ministra de Podemos, Irene Montero, de que cesara a la señora Ángela Rodríguez, pues no le han hecho ni puñetero caso. E insistimos, el presidente no puede cesar a Irene Montero. Y nada, pues ya que no la podemos cesar, pues nos hacemos amiga de ella y vamos a intentar asumir la ley, porque miren, puestos a tirarnos al río, nos tiramos todos. Cuanto menos sorprendente. Y confirma ese movimiento de la Fiscalía, lo dicho en los últimos días, debilidad total del presidente Sánchez, que no sabe ya dónde agarrarse para intentar sobrevivir. Luego nos iremos al PP, que parece que han entendido finalmente de que esto sí que va de sumar. Esas formas, digamos, del señor Feijóo, que parece que quería aunar solo el camino, y parece que los movimientos, mover la patita, que diríamos, de la señora Ayuso, pues parece que al final llegan a un punto de vamos a decirlo, de conveniencia, vamos a llamarle así, entre los dos, van a participar en un acto conjuntamente, pero el acto en sí no es lo importante. Lo importante es que ha quedado claro que esperar que alguien caiga muerto o avanzar como si no hubiera nadie, esos dos caminos no acaban sumando nada para el PP y necesitan unirse para lograr su objetivo final. ¿Quién parece? O sea, el quinto titular del día, que necesita un objetivo porque su vida es aburrida, es Pablo Iglesias, que ahora pide dinero para hacer un canal de televisión por internet. Recuerden que Pablo Iglesias era el que decía que los canales de televisión por internet eran una basura, pero ahora parece que es su nueva afición. Suponemos ha dejado otras aficiones más húmedas y se ha dedicado a esta más terrenal. Vamos a decirlo así con claridad. Luego nos iremos
a otra de esas leyes que está sorprendiendo, que es la de Ley de Bienestar Animal, donde entre otras lindezas, como ha desvelado el Consejo General del Poder Judicial, que mire que le gusta a los jueces disparar contra el gobierno, contra el Ejecutivo, dicen que dar una patada a un perro es más caro que agredir a una mujer, según esa ley. Alucinante. Al final, el problema es que estamos poniendo unas penas, y claro que no se puede pegar a un perro, pero estamos empezando a elevar cosas que hacen que otras, más duras, queden ridículas a su lado. Luego haremos un rápido paso por la economía, recordando un tema que también habíamos comentado en este canal, que la Administración gasta el 70% del dinero ejecutado de los fondos europeos. Se puede imaginar que el dinero no está para la Administración, sino precisamente está para las empresas privadas. ¿Saben quién se vuelve a cabrear? Aquellos que no saben en qué se gasta el dinero y aquellos que nos lo da. Llámenle Europa. Y finalmente saldremos fuera de España para un tema puntual, pero que nos parece muy interesante y de reflexión, que nosotros saben que es un tema que particularmente nos parece muy interesante, que es el tema de Irán, que como hemos recordado estos días, a pesar de que ningún medio volvía a hablar de él, seguía habiendo los incidentes, la revolución, el conflicto interno era importante porque se habían desplegado, vamos a usar una palabra que no deberíamos usar, pero digámosle operativos, digamos, sobre el campo, para que la organización y la revolución, digámoslo así de claro, no acabe en balde. Y hoy ha pasado un hecho curioso, no en Irán, sino la selección de fútbol, que aparte que ha perdido, creo que era 6-2, le han dado un baño. Hay un conflicto interno entre los que apoyan al gobierno y los que apoyan, digamos, a los que están protestando. Y al final ha habido un tipo de acuerdo donde no han cantado el himno, han retado al gobierno de Irán en el estadio de fútbol. A veces las revoluciones en el siglo XXI necesitan de la imagen para acelerarse. Tema, sin lugar a dudas, interesante y seguramente históricamente ese acontecimiento lo vamos a ver plasmado de aquí a unos años en muchos libros de historia, incluso creemos que en alguna película. Es un hecho mucho más importante de lo que cualquiera puede haber pensado al ver el partido o al ver el canto del himno. Vamos a comentarlo. Saben, como hemos dicho, que el tema de Irán a nosotros no nos parece que se solucione cortándose los mechones y creemos que hay que darle más importancia a la que tiene porque es un momento muy interesante. Les decíamos, empezamos, si les parece, con ese hackeo al Ministerio de Economía, a Hacienda, que ha sucedido, según parece, el pasado lunes. Según parece, uno de los ordenadores principales se vio que se empezaba a mover solo. Esto es la parte literaria, Y la realidad es que todos los datos que hay en Hacienda han sido hackeados. Se ha comprometido a diversos niveles. Y los datos de muchos, hay mucha información, de otras obviamente temas más limitados, pero está claro que a pesar de los matices, estamos delante de un asunto muy grave que no debería ser ni existir en un país serio y por el cual obviamente mucha gente está cabreada. Lo gracioso del tema es que luego de la noticia que ha aparecido hoy en medios, el hecho fue hace una semana y hay opciones de que aparezcan en la dark web y ustedes se imaginan que todos aquellos, por ejemplo, que tengan domiciliados cosas con Hacienda, sus cuentas bancarias podrían estar ahora mismo en riesgo. Así de claro, el gobierno, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos dicho durante estas semanas, meses que el gobierno carece de la autocrítica? Ha desmentido la información. El medio que lo ha publicado, en este caso el primer medio ha sido ABC, si no nos equivocamos, se ha reafirmado. Nosotros desde aquí reafirmamos que eso ha sucedido y suponemos que las fuentes son diferentes. Y estamos asistiendo a un momento complicado, porque cuando hablamos de política, lo hemos dicho en alguna ocasión,
Uno puede tener sus ideas, uno puede tener sus opiniones. Pero aquí estamos mezclando la política con la gestión, no solo de un país, sino de los datos de sus ciudadanos, que es mucho más grave y es otro elemento clave que no debería generar ninguna duda a los ciudadanos de que están protegidos. Y está claro que el robo masivo de toda la información, aquí estamos diciéndolo con claridad, de toda la información que afecta a todos aquellos ciudadanos que, por ejemplo, hayan tenido alguna relación con el Ministerio de Hacienda, y salvo que alguien me diga lo contrario, pues creo que serán todos los mayores de 18 años, toda esa información, números de DNI, números de cuenta, declaraciones, etcétera, 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 han sido hackeados. La cantidad de información es ingente. Solamente estaríamos delante de una de las acciones de hackeo más brutales de la historia en Europa. Un escándalo seguramente sin precedentes, y el gobierno lo desmiente. Solo podemos pensar una cosa, que este gobierno ya no sabe qué hacer ni qué decir, porque todo se le gira en contra y todo queda en la mano del presidente, y es esa sensación extraña que si el presidente dice que hay que desmentirlo, desmintámoslo. Nadie asume ninguna responsabilidad, nadie asume ningún dato, nadie quiere asumir nadie en este país que está abandonado ahora mismo a su suerte, con un presidente en total, no vamos a utilizar ninguna palabra extraña, en total situación de caos. Vamos a ser un poquito más finos. Y se nota. Recuerdan que el presidente, ya hablamos a nivel ahora de presidente, ya no hablamos de las guerras de presidente, de gobierno con el Partido Socialista. So, hablamos ahora de la figura estrictamente del presidente, que al final, si se dan cuenta, es el único en el gobierno que parece tener un don de hacer lo que considera oportuno. El resto han quedado fuera de lugar. El presidente está ya sin equipo. Está solo y sin equipo. Ya no tiene nadie que lo proteja. Y el presidente decidió hace unas semanas, meses ya, aquellos mítines, aquella campaña del gobierno de la gente, se acordarán, que era dar mítines por ciudades, etcétera, que la primera, en Sevilla, le salió aquello que te bote chapote, y en la segunda tuvo que suspender hacer luego un acto cerrado en Toledo. Y esos 30 actos fueron suspendidos. ¿Por qué? Miedo. Luego el presidente le retó al señor Feijóo, si se acuerdan, a debatir en el Senado. Feijóo, el que no quiere poner la moción de censura, todo hay que decirlo, para debatir con él en el Congreso. Y el presidente se otorgó el doble, 4 o 5 veces más de tiempo contra el senador Feijóo para intentar superarlo. Recuerdan incluso que los medios prostituidos decían que eran victorias arrolladoras de Sánchez, y lo que se veía era mala educación, malas formas del presidente. Pues a la tercera sesión de control mañana a las 4 en el Senado, el señor presidente no va más que a responder a las preguntas obligatorias que le van a hacer. Ya no deja turno al señor Feijóo, ya no quiere debatir con el señor Feijóo. ¿Saben por qué? Miedo. Y la realidad es que el señor Feijóo, en la pregunta 2.7, le preguntará sobre si el presidente del gobierno va a seguir reformando el Código Penal para favorecer a miembros de su partido y a sus socios de gobierno. Expediente 680-000853. Autor Alberto Núñez Feijóo. El presidente se limitará, como a cualquier otro diputado, senador, el anterior Gorka Lejebarrieta, la anterior Cristina Ayala,
el anterior Mireia Cortés, luego un tal Josep Luis Cleries, es decir, le dedicará el tiempo de respuesta ese básico de 1 minuto si no nos equivocamos, con lo cual tampoco se atreve el presidente a entrar en debate ya con el señor Feijóo. Por cierto, motivo que debería hacer reflexionar al equipo de Feijóo, que ahora está en modo miedo el presidente, con lo cual, qué mejor momento de llevarle un debate en el Congreso, donde tiene tiempo ilimitado el que presente una moción de censura, para intentar trabajar un poco ese movimiento. Pero bueno, ahí la gente, ya saben, del equipo de Feijóo, el señor Bendodo, pues tiene ideas diferentes a las que podríamos plantear. Pero hay más escenarios. Sánchez no va a la ejecutiva del PSOE. Tampoco quiere dar ya explicaciones al partido. Fíjense un detalle muy interesante que estábamos explicando todos estos días intensos, que era algo así como que muchos de los movimientos que se van plasmando y saliendo en los medios de comunicación son el reflejo de lo que sucede desde hace semanas. Y fíjense el detalle, importante. Hace semanas que desde este canal explicamos esa guerra entre el gobierno y el partido, que está cada vez más centrada en la figura no tanto del gobierno, sino del presidente y del partido, donde miembros del partido ya a tumba abierta, podemos decir, y más la tumba abierta teniendo en cuenta que las listas no están hechas, directamente consideran que está quemado el presidente, que está fuera de lugar. ¿Y el presidente cómo responde? Pues como un niño pequeño. Yo no voy a la ejecutiva, señores. No me vayan a criticar, que soy el más listo y el más guapo. ¿Qué hace con los mítines en la calle? Porque eso al final son fases. Con los ciudadanos, quiero que me besen y me abracen. Mierda, dicen que me vote chapote. Eran 4 fachas, pero en Toledo me insultan, me chillan. Pues a tomar por culo los ciudadanos. Ya no hago mítines a los ciudadanos. Luego me viene Feijóo, miren qué cobarde, quiere reunirse conmigo, quiere hacerme un debate, yo se lo hago. Duro 2 días. Luego el partido, me están empezando a criticar. Ojalá Paje se pegue una hostia y desaparezca de la política. Ya no voy. Fíjense, todos los elementos dan la sensación que el presidente rehúye no solo el debate, sino rehúye el enfrentamiento. Si esto fuera un símil militar, sería aquellas tropas que desde el horizonte miran, aquellos generales, ¿se acuerdan de las guerras? Bueno, se acuerdan porque lo han leído en algún libro, obviamente, de las guerras del siglo XIX, que se subían a la colina y desde allí enviaban a las tropas al matadero y cuando iban mal daban la vuelta. Pues ese sería la clase donde Sánchez estaría perfectamente. Y recordarán, porque esto es de ayer, que explicamos que exigió el presidente Sánchez a través de terceros a la ministra Montero que cesara a su número 2, su amiga íntima, Ángela Rodríguez Pam. Y no solo no la ha cesado, sino que hoy ha salido en la rueda de prensa con una cara de felicidad como diciendo, chúpate esa, Sánchez, perdón la vulgaridad, ¿Y qué hace el presidente ante tal, según su pensamiento, atropello, ante tal falta de respeto? Pues nada, oiga, que es que a la Irene Montero esta no me la puedo cargar, porque si no me quedo sin cambalache en el Congreso. Pues nada, llamo al fiscal general y ordeno que se opongan a las rebajas por condenas de delitos sexuales. Porque ya que no puedo o no me atrevo a cesar a Irene Montero, ya que ella no quiere, no desea y me reta manteniendo a quien he pedido que sea cesada, pues yo, como soy, pues me voy a intentar ahora disimular.
Y vamos a ver si arreglándolo con la Fiscalía arreglamos alguna cosa. Hay un tema importante que no debe saber a lo mejor el señor presidente. Un doble tema, digamos. Uno, que la Fiscalía no es una organización, con todo el respeto, como la Guardia Civil o un cuerpo policial de obediencia. Puede sugerir, obviamente, al fiscal general, pero el fiscal, si tiene sus argumentos, puede hacer lo que quiera. Y, obviamente, lo más importante, el juez no debe hacer lo que le pide la Fiscalía. Estamos llenos de casos, obviamente, donde los jueces tienen su propio criterio. Y los jueces, no lo van a olvidar, están cabreados, no. Lo siguiente, con los ataques continuados, y no entienden ni quieren entender de política, porque esto es política, con lo cual, pues ¿qué quieren que les digan? Parece que no van a cesar las reducciones de pena. La ley está para que se cumpla. El resto, recuerden, es prevaricar. Aquella frase de Sánchez de hace unos días, cuando empezó todo este conflicto, que dijo, esperemos que los jueces miren y tal, fue recibida con sonrojo por los jueces, porque decían que les estaba pidiendo el presidente que prevaricáramos, que no aplicáramos la ley. Es el problema del legislador, y obviamente los 205 diputados, por cierto, entre ellos 4 del PP, que votaron a favor de esta ley. Si no se la habían leído, es su puñetero problema. Pero la ley existe y hay que aplicarla. Por mucho que se inventen, recuerden que ayer circuló, antes de ayer, lo del convenio Estambul, les ha durado 24 horas. Hoy ya circulan otras cosas, otras teorías de que es lo mínimo, lo máximo. Cero autocrítica. Y se encuentra en ese sentido, el presidente Sánchez con Podemos en la horma de su zapato. Porque al final, lo hemos dicho muchas veces, lo que menos puedes hacer en política es pensar que tu oponente es tonto o idiota. Tú puedes intentar tirarte un farol. Comentamos que la petición de Sánchez a Montero era claramente un farol, lo comentamos la noche del domingo, pero que era un farol complicado de no decir que sí. Dependía de los intereses personales, obviamente, de Montero y de sus ganas de mantenerse. Porque con un personaje inestable como Sánchez puede ser un farol, pero quizá un día puede decidir lanzarse adelante. Eso pensábamos ayer, viendo todas las tropelías de hoy, las marchas atrás del Senado, las marchas atrás de la Ejecutiva, la marcha atrás incluso de la petición sobre el equipo de Montero, y llamar al 7º de caballería como si fuera la Fiscalía, pues demuestran que el presidente no tiene plan ya. El presidente hace tiempo que está a verlas venir, y cuando se precipitan las cosas, pues se queda sin argumentos. Solo le ha faltado lo del hackeo de la semana pasada. Imagínense que encima le pasa cuando está de viaje, pobre hombre. Gente que nace a veces atravesada. Y la realidad es que a peores situaciones, este presidente solo tiene una respuesta: desmentirlo, negarlo, no participar. Que nos hackean, decimos que es mentira. Que la ley sí es un desastre, decimos que no, que es mentira y enviamos a la Fiscalía. Que quiero hablar con la gente, pues ya dejo de hablar con la gente y no voy a mítines. Al Senado fijó que le den, que ya no quiero ir, que me aburre mucho. A la Ejecutiva no, que me van a criticar. Ese es nuestro presidente, porque recordamos que sigue siendo nuestro presidente. No sabe enfrentarse a ningún problema. Decía alguna persona, y es bien cierto, que el señor Sánchez lo que debería haber trabajado en su vida es seguramente de autónomo. Porque entonces se hubiera encontrado con que para vivir hay que dar la cara. Y Sánchez ya no da la cara porque no se atreve. Y insistimos en algo que hemos dicho hoy en el segundo café. El problema de no atreverse Sánchez y no dar la cara es no solo la mala imagen que transmite,
sino el escenario de bucle en pánico en el que entra y donde puede tomar cualquier decisión. No hay nada peor en una gestión de una crisis, y esto es una crisis brutal, que tener a la persona que tiene que tomar las decisiones en un estado prácticamente catatónico, es decir, en un estado que no sabes por dónde va a moverse, en un estado complicado para mantener la calma. Y está claro que ahora mismo Sánchez ni la tiene, ni parece que la vaya a tener durante los próximos días y semanas. Parece el ocaso del presidente que llega en un momento donde, por cierto, en el PP empiezan a darse cuenta de cosas para nosotros obvias, seguramente. Nosotros suponemos la puñetera bola de cristal nos explica cosas que a veces son para nosotros sencillas, pero que algunos no entienden. Decíamos, recordará en estos días, que el gran problema del PP en ese alzamiento, digamos, de Ayuso, era que Ayuso generaba odio o amor. Y que el PP de Feijóo generaba, digamos, mucha vagancia, vamos a decirlo así, en el electorado. Mucha gente que me quedo en el sofá, que no voy a votar, que este es más de lo mismo, tal. Y explicábamos que la solución mejor era aunar los caminos de alguna manera para intentar darle un poco de impronta al señor Feijóo y bajar el estigma de Ayuso, haciéndola a alguien más, vamos a decirlo así, más cercana, no a los que la votan, que son mayoría, sino a todo el mundo. Porque es bueno a veces no generar amor y odio. Está mejor a veces generar amor e indiferencia, por decirlo así de claro. Porque obviamente a todo el mundo no le puedes caer bien, y eso es algo que algunos tenemos muy claro en la vida. Y en ese sentido, se van a juntar en esa gira, que parece que ahora va a hacer una gira para explicar la sedición. Creemos que, fijo, lo de la sedición está muy bien, ¿eh? Europa está cabreada, pero al ciudadano medio le importa un carajo. Porque en el fondo la sedición afecta a 4 independentistas que han dado la turra, como se diría aquí, que han dado el coñazo durante unos años y que, hombre, que quizá sería más práctico, no sabemos si es posible, decir que si yo soy presidente, pues derogaría los indultos, o pediría desde la Fiscalía, ya que la Fiscalía es del Gobierno, que se revisaran los indultos pidiendo que fueran cancelados. Ya verías cómo se acaba la tontería en 2 días. Pero en fin, son ideas que uno da, porque igual que una cosa se puede hacer, se puede quitar la otra. Pero sí es cierto que en esa gira pues va a hacer un acto con Almeida y Ayuso en Madrid. Curiosamente en el pabellón de Ramiro Maeztu. Y parece inteligente, porque al final esos actos conjuntos dan sensación de unidad, aunque luego por detrás no se vayan a cenar juntos, vamos a decirlo así de claro. Pero dan sensación de unidad que eso al final refuerza el partido y refuerza a los dos candidatos. ¿Es algo positivo? No sabemos quién lo ha pensado en el PP, esperemos que nos digan que lo escucharon de nosotros, porque si no nos meterían en un follón. Pero es algo que creemos que hay que hacer. El Partido Popular debe empezar a pensar, no solo, como parece que están ya algunos, qué cargos van a disponer, sino también que primero hay que llegar con una mayoría suficiente y sobre todo con una mayoría sumando a la gente de Vox, como hemos dicho, que pasen de 175 diputados, porque si entre los dos no suman, está claro que no van a sumar casi de ninguna manera. Quien parece que no suma en su vida fuera de la política es el señor Iglesias, que recordemos, salió diciendo que no, que yo dejaba todo porque yo soy súper bueno y súper listo, me colocan en una universidad, con todo el cariño, una mierda de proyecto, luego me colocan de contertulio en 2, 3 emisoras de esas que están a sueldo del gobierno, de la publicidad. Parece que no le es suficiente para mantener su nivel de vida. No sabemos si es que va a cenar cada día fuera o vaya usted a saber qué. Le tiran el tema de la madre de sus hijos, lo cual le empieza a hacer recapacitar, como decíamos ayer, en volver a primera línea política. Pero mientras, como en su puto podcast, recuerden aquel de dinero público que pagamos entre todos también con el dinero de subvenciones, pues nada, ahora quiere crear una televisión por internet y pide 105.000 euros para realizarla.
Hombre, yo también les digo, si alguien quiere que esto lo hagamos cada día un programa de televisión y algún oyente se anima, o 2 o 3 oyentes, a poner 105.000 euros, montamos también una cadena de confirmado. Y lo estamos diciendo en serio, ¿eh? Porque si un tío listo como Iglesias dice que montar una televisión por internet solo vale 105.000 euros, imaginamos que realmente vale 15.000 y los otros 90 serán para pagar la hipoteca. Pero nosotros vamos a jugar a esa apuesta. Invertimos esos 105.000 en una televisión por internet y ya verán qué resultados daríamos. Y ganas le pondríamos, obviamente. Y se hace curioso, porque Iglesias era el que decía hace no mucho que las televisiones por internet eran una basura, que eso nunca funcionaría, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé qué gastan. Quien haya visto a lo mejor algún día el puto podcast de Público, pero entre cámaras, maquillajes, etcétera, etcétera, pues nadie se piense que va a Iglesias de la calle luego de haber estado sudando toda la tarde jugando a explorador en cuevas profundas, no se piensan que se mete ahí sin maquillar, obviamente. Y la realidad es que nos gustaría ver qué cuesta cada programa de esos. Porque verán que al ritmo de gasto de Iglesias, 105.000, a lo mejor hace el programa piloto. Y poco más. Y diríamos, si vuelve a engañar a la gente ignorante, no se lo crean, por Dios. Saben que esos 105.000 euros, lo único que están buscando es una manera, por donaciones, de considerarlo lícito y vender la moto a sus televidentes de que hemos logrado otro éxito, porque esos 105.000, que también pide, por cierto, su amigo Rouras, ya están sobre la mesa. Y la cadena de televisión de Iglesias está sobre la mesa, pero ha de jugar, como jugó, recuerden, con aquello del podcast, con gente del nivel de Évole y todos estos, que se apuntan a un bombardeo, uy, con el amigo Iglesias, que luego a ver si echamos un polvo todos. Y esa es la triste realidad. Vuelve a jugar a eso tan infantil que se acostumbra Iglesias, de creerse el más listo de la clase y decir, oye, si fundamos una televisión, nos dirán de dónde hemos sacado el dinero. Hacemos en público, decimos, qué guapi, qué chuchi. Chuchi no, perdón, qué chachi. Chuchi suena a otra cosa, suena chuchi, chochu. Da igual, perdón. Qué guapo, no sé qué, hacemos que nos lo da la gente. Y explicamos que la gente lo necesita porque todos los medios son de derecha y todos los medios... Anda, coño, pues han dicho eso en el vídeo. Coño, Iglesias, Pablito, échale un poco más de imaginación. Porque si no, da la sensación que sigues engañando a la gente. Y eso a veces suena feo, por no decirlo muy feo. Como otra de esas leyes que este gobierno, la ley del bienestar animal, que va a salir en breve, que según el Consejo General de Poder Judicial, que saben que tiene un amor extenso el Poder Judicial al Poder Legislativo, tiene un gran amor, pues ha recordado en un comunicado hoy que dar una patada a un perro va a ser más caro que agredir a una mujer. Nada, así de claro. Lo ha dicho así de claro el Consejo General del Poder Judicial, no lo hemos dicho nosotros, que les voy a confesar que no me he leído la ley. Hombre, yo soy los que piensan que dar una patada al perro es una bestialidad, vamos a decirlo así de claro. Pero hombre, que esté más penado que agredir a una mujer, nos parece una auténtica bestialidad a veces, por intentar castigar cosas con penas altas. Otras, que son más bestias, las dejas allí. Esto al final es como lo de Griñán, que por cierto va a salir ya, también les digo, su ingreso en prisión va a ser inmediato, para quien esté pendiente, que no creemos que llegue ni al final de semana. Es como lo de malversar, que parece que es una niñez y solamente tendría que ser en política el delito más penado de todos. Mucho más que pegar a un perro o que agredir a una mujer. Porque el dinero público es sagrado. Y es tan sagrado el dinero público que Europa nos da un montón de dinero y saben que se ha gastado el 70% de lo ejecutado de los fondos europeos se ha ido a la administración. Cosa que, por cierto, Europa ni entiende, ni quiere entender, ni va a entender. Porque creen que el dinero público de los fondos europeos era para generar riqueza, para mover el país. Y son conscientes ellos, no por ser liberales, que algunos son un poco tontos en Europa también, pero por coherencia de que eso debe ir en la empresa privada, porque la que genera riqueza y movimiento es la empresa privada, no las administraciones públicas. Por cierto, ha salido de que
ha incrementado muchos más sus puestos de trabajo, mientras que las empresas privadas han disminuido sus puestos de trabajo. No sabemos si esto al final será 15 millones de funcionarios públicos, más pensionistas incluidos, o 17, contra nadie que trabaje en la empresa privada. No sabemos de dónde se pagarán estas cosas. Ah, bueno, sí. Con la deuda externa, con todas esas cosas que algún día, por cierto, se cerrarán y nos dejarán sin nada. Lo que nos dice ese dato, obviamente, es que el dinero no llega a la empresa privada. El dinero se lo están gastando algunos. Y nosotros insistimos en esa pregunta a la Unión Europea, que no saben dónde se gasta el dinero. Pues miren en el pozo de la seguridad social y de las pensiones. Ahí ha ido un poquito de dinero de la Unión Europea, porque si no, no hubiera llegado para pagar. No es que el sistema sea un desastre, que ahí podríamos alegar que es el sistema, no es una cosa de este gobierno. Saben que a veces no hay que disparar todas las balas contra este gobierno. Pero sí que volvemos a lo inicial, cero autocrítica y esconder la realidad, que parece que es la especialidad del presidente Sánchez en cada situación. Sánchez, por ejemplo, y saltamos fuera de España, en el tema de Irán seguramente sería más gobernante que revolucionario. Y saben que nosotros estamos insistiendo en este tema, a pesar de que últimamente no aparecen los medios de comunicación. Dijimos los primeros días que hablamos, con aquel día de los mechones, de la subnormalidad, de cortarse un mechón de algunas pijas, dijimos una cosa bien clara. Y seguimos pensando lo mismo. Ese movimiento es necesario. Ese movimiento va a ser apoyado desde lo que nosotros denominamos, fuera de lugar, vamos a decirlo así, pero bueno, a estas alturas el canal ya saben cómo funciona, operativos externos, ¿vale? Para que las cosas funcionen mejor, para que la revolución no se pare. Porque en el siglo XXI, insistimos, y es un tema conceptual, y aquí nadie quiere ver situaciones extrañas. No tiene sentido que las mujeres no tengan derechos, que la religión prevalezca sobre las personas en ningún país del mundo. Vamos a hacerlo claro. Obviamente el Vaticano sí, que eso es otra historia. Y creemos y pensamos que esa revolución se extenderá a más países del entorno y será positivo para muchos y para muchas. Apostamos por ese camino. Y hoy se ha visualizado esa historia que, aunque estuviera escondida en los últimos días, habrán visto a lo mejor algún vídeo hoy, pero, y lo decimos con todo el respeto obviamente porque es un problema diferente, sobre violencia en alguna ciudad del norte de Irán, pero esto era un tema del Kurdistán, que saben que allí hay unas historias paralelas que no tienen nada que ver con esta revolución, digamos, de la gente, de las mujeres, más hombres también, jóvenes, que no acaban de entender la falta de derechos fundamentales en su país. Y hoy se ha plasmado, como decíamos, en el Mundial. El Mundial, curiosamente, que parece que al final va a ser el Mundial de las peticiones de derechos de todo el mundo, donde los jugadores dirán, en un acto que, para nosotros, vamos a ser sinceros, hay que tener un par de cojones. Han perdido, por cierto, 6-2. Supongo que tenían otras preocupaciones. Los líderes que están haciendo la revolución decían que ahora no estaban para hostias con el equipo, pero viendo lo de hoy yo creo que deberían apostar por ellos. Lo decimos con claridad. Se han negado a cantar el himno como han recordado todos los comentaristas que hemos visto hoy, República Islámica de Irán, con lo fácil que es decir Irán. Ahora resultará que cuando juega Francia dicen juega la República de Francia contra España. Bueno, contra la monarquía de España. Yo creo que dicen Francia-España. Pues en el partido deberían decir Irán contra Inglaterra. Pues no, se han pasado al partido diciendo República Islámica de Irán. Dices, pues muy bien. También la de Egipto lo es y nadie lo dice así. Y tampoco nadie dice va a jugar la República Popular de China contra la República Italiana. No, dicen Italia-China. Pero en fin, ahí cada comentarista y cada medio de comunicación tiene su propia forma de actuar. Pensemos, se han negado a cantar el himno y se ve que dentro del equipo hay obviamente diversas líneas. Los que apoyan al gobierno y los que apoyan, vamos a resumirlo, a los revolucionarios, que parece que no se llevan muy bien, vamos a decirlo así. Y la realidad es que al final de estas cosas, estas pequeñas historias, lo decíamos en el principio, son las que marcan la historia.
estos pequeños actos de valentía, porque eso hay que ser muy valiente. Porque aquí, vamos a hacer un inciso rapidísimo, aquí todos recuerdan eran antifranquistas, pero a nadie se le ocurrió negar el saludo a Franco cuando estaba Franco. Ya no hablamos de deportes, sino en otras cosas, porque era enfrentarse al régimen. Nadie se atreve. Y aquí vemos un acto de gente que se ha atrevido. Luego les han dado un baño en el partido. Supongo no estaban por la labor tampoco, vamos a ser sinceros, porque de fútbol saben que decimos que no sabemos mucho, pero un poquito sabemos. No es de los peores países, ni mucho menos Irán. Vamos a ser así de claros. Un país bastante más fuerte futbolísticamente de lo que ha parecido. No haremos la crónica al partido, no sufran. Y nos ponen un hecho interesante, que la globalidad permite que actos locales sean visualizados por todo el mundo y que de golpe de actos menores se pueda dar una repercusión mayor. Decíamos el otro día que del Mundial íbamos a hablar poco. Al final este paso, cada día van a pasar cosas sobre las cuales deberemos explicar, pero al final estos temas realmente a nosotros le dan un valor a las cosas, un valor a la gente, un valor a las ideas que creemos que es positivo e interesante. Fíjense que en el mundo, y es la reflexión final, en el mundo hay gente que sí que se atreve a hacer autocrítica, a enfrentarse a la realidad. En España, Sánchez. Creemos que no sabe hacerlo. Nos vamos a ir hasta mañana, que ya estaremos en Madrid, si no hay ningún problema de última hora, que, bueno, siempre pueden pasar cosas a veces extrañas. Estaremos mañana, haremos 2 programas, si no hay ninguna novedad, y seguiremos explicando todas estas historias. En esta semana que hemos dicho va a ser súper interesante, y ya lo está siendo. Seguiremos pendientes también de este hackeo, a ver dónde nos llega y dónde acaba. Y a ver si de una vez, Sánchez, asumes que eres presidente de un gobierno, por Dios. Asumes la responsabilidad y como tal la autocrítica. Aquí, en la humildad de este canal, cuando nos equivocamos lo decimos. Y no pasa nada, porque creemos que intentamos hacer bien las cosas. El problema es que cuando estás mintiendo de forma tan alegre, no puedes autocriticar porque no sabes dónde has dicho la verdad o la mentira por error o por convicción. Y ese es tu problema. Cuando uno hace las cosas con unas ideas, mejores o peores, pero con una línea, claro que puede hacer autocrítica, porque sabe dónde se equivoca. Tú, y vamos a llamarte así, señor Sánchez, tú no puedes hacer autocrítica, porque no sabes lo que han sido errores y lo que han sido mentiras. Y ese es tu problema, por una forma de actuar que creemos no debería ser. Como hemos dicho, nos emplazamos a mañana tras este pequeño paréntesis. Patreon, canal Transferencia, todas esas cositas que tienen ahí, y como siempre decimos, simplemente seguimos.